comenzar, quiero señalar la importancia de que la Mesa de Protección a Periodistas se mantenga unida y se mantenga a la expectativa, justamente para estar pendiente de la situación de la libertad de prensa en El Salvador. En este momento estamos viviendo, es bien triste que cada vez que nos reunimos sea para señalar una nueva escalada de violencia, tanto física como verbal. Por desgracia eso está ocurriendo y la situación en el país no parece que vamos a mejor en muchos aspectos, pero en libertad de prensa hay un retroceso bastante claro y marcado. Y las acciones son muy fáciles de identificar y por lo tanto es deber de esta mesa pronunciarse, es deber de esta mesa no guardar silencio. En este sentido, yo sí quiero agradecer a las instituciones que están velando continuamente porque los periodistas, porque ustedes sigamos ejerciendo o tratando de ejercer periodismo de la forma más libre posible. A partir de esto, queremos hablar sobre tres cosas que nos parecen muy importantes, tres aspectos recientes en la vida nacional que nos parece importante denunciar y que no queden sin que nosotros nos pronunciemos. Uno es las agresiones físicas que han tenido colegas de parte de instituciones públicas, y en este caso concretamente de la Policía Nacional Civil. No solo son las limitaciones como las que vimos ayer cuando periodistas querían entrevistar a una persona detenida ilegalmente, sino agresiones físicas como las que ocurrieron hace un par de días en el Mercado San Miguelito, donde dos colegas fueron agredidos, insultados y retenidos ilegalmente por la Policía Nacional Civil. Ahí quiero retomar cifras de APES para decir que en lo que va del año, desde enero hasta el 30 de agosto de este año, la APES, a través de su centro de monitoreo, ha registrado 173 agresiones contra periodistas. De esas, la cantidad mayor de grupo de agresores fue de parte de la Policía Nacional Civil, con 33 de esas agresiones. Entonces, sí vemos con preocupación cómo desde la policía se está alentando un discurso antimedios, y este discurso antimedios se traduce, por desgracia, en agresiones físicas contra compañeros, como vimos el otro día. Desde esta mesa queremos hacer un llamado a la dirección de la Policía Nacional Civil para que se pronuncie, para que no se calle, porque callarse es equivalente a acompañar esta impunidad. Necesitamos que desde la institución como la Policía Nacional Civil se pronuncie y haya una investigación seria sobre esto, para que estos hechos no queden impunes. Nos preocupa además que si no hay un discurso desde la dirección de la policía hacia abajo, donde se exija el respeto a los derechos de los periodistas, esto se vaya normalizando y cada vez más, y especialmente los policías que están en la calle, vean que esto como algo normal, como que está bien agredir a los periodistas, un poco copiando el discurso de odio oficial. Así que nosotros no solamente le pedimos a la dirección de la policía, sino que también a la Inspectoría a la Inspectoría de Seguridad Pública que inicie investigaciones. En este sentido, sí quiero anunciar que en los próximos días también vamos a hacer uso de activar a las instituciones públicas para que hagan su trabajo y para que investiguen. No puede ser que solo nos quedemos en la cosa. Nosotros, como asociaciones, como grupos de sociedad civil, tenemos que exigir que las instituciones hagan su trabajo, y en este caso demandamos a la Inspectoría de Seguridad Pública que lo haga. Pero no solo son las agresiones físicas, en este caso la combinación de agresiones físicas y agresiones verbales contra periodistas demuestran cuál es la lógica de este gobierno, que intenta menoscabar a cualquier medio de comunicación que haga un trabajo independiente, a cualquier medio de comunicación que haga un trabajo crítico. Y en este sentido vimos con mucha preocupación cómo desde la Asamblea Legislativa se puso bajo reserva mucha información que debería ser de interés ciudadano. Esto no solo atenta contra el derecho humano de la ciudadanía de libertad de expresión, de recibir información de calidad, además de información que les pertenece, sino que también atenta contra el trabajo periodístico. Se limita el acceso a información que debería ser pública para los periodistas, y esto obviamente también atenta contra la democracia.
después de las publicaciones que hubo, publicaciones periodísticas que hubo, donde se dio a conocer esta reserva de información y de la indignación ciudadana, la Asamblea Legislativa dio marcha atrás a estas reservas. Nosotros, de todas formas, sabiendo cómo son manipuladoras y mentirosas, en muchos de los casos vamos a mantenernos en la expectativa para ver si esto se cumple realmente y si la Asamblea mantiene esta decisión de revertir, haber dejado bajo reserva información que debería ser de interés ciudadano, como viajes, contrataciones, compras y más. Ya digo, este tipo de acciones solo atentan contra la libertad de prensa. La información pública le pertenece a la ciudadanía y la ciudadanía debería exigir este tipo de cosas. Y por último, queremos hacer mención contra algo que también tiene que ver de la Asamblea Legislativa. No hay que olvidar que esta Asamblea Legislativa, de forma inconsulta, esta Asamblea Legislativa de manera ilegal hizo una reforma a la carrera judicial que ahora atenta contra la independencia judicial. Pues esta misma Asamblea Legislativa, donde la discusión parece no ser una característica, se está impulsando una idea que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa. En declaraciones recientes, el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, sugirió la necesidad de una nueva legislación para controlar el trabajo periodístico. Vaya, esto es grave, es terrible, en el sentido de que se está abriendo la posibilidad de una ley mordaza, de una ley que busque censurar el trabajo periodístico, que busque censurar el trabajo de investigaciones que dan a conocer temas de interés público. Estas declaraciones del diputado Jorge Castro fueron después de que el periódico digital El Faro revelara que el gobierno de Nayib Bukele pacta con las pandillas, que ha pactado con las 3 principales pandillas del país. Y la respuesta institucional, porque ahora no podemos hablar que solamente es el gobierno, hay que decir que es el Estado el que está dominado por una sola persona, la respuesta fue atacar a la prensa. Hay que decir que ya hay legislación para estos casos. Si alguien se siente difamado, si alguien se siente ofendido, la legislación ya existe. Además también hay una ley de rectificación y respuesta. Sin embargo, ni funcionarios ni gobiernos hacen uso de esa ley, justamente porque las evidencias que se han dado a conocer en esas diferentes publicaciones son bastante rotundas. En este sentido, nosotros nos mantenemos a la expectativa, nos mantenemos vigilantes, porque esto sí puede ser un enorme retroceso. Ahora, si ustedes suman todo el panorama de lo que estamos denunciando ahora mismo, se dan cuenta que la expectativa es bastante sombría. Y lo que se quiere aquí es de una forma sistemática, es controlar el trabajo de los medios de comunicación y periodistas. Periodistas valientes, como ustedes, que están dando a conocer lo que pasa en este país. No es algo aislado, por desgracia no es algo aislado, y lo vemos con suma preocupación. Por tanto, es necesario que diferentes grupos de sociedad civil, periodistas, estén a la expectativa y además no se callen ante ese tipo de vulneraciones y ese tipo de agresiones. El silencio no puede ser una opción, como decimos en nuestro comunicado. Hay que recordar el contexto en el que estamos, un contexto donde no existen garantías legales, con una policía que practica detenciones arbitrarias, como vimos el día de ayer, y con una asamblea que responde a los caprichos presidenciales. Por lo tanto, la alternativa es y debe ser la denuncia y el rechazo ciudadano de cualquier práctica que favorezca al autoritarismo. Así que como mesa queríamos pronunciarnos sobre esos 3 puntos, que en su conjunto reflejan un retroceso al quehacer periodístico y buscan maniatar al periodismo. El periodismo cuyo objetivo, o uno de sus objetivos, es fiscalizar el poder y hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas. Así que nos quedamos por ahí y estamos abiertos a sus preguntas. Con la situación de ayer que ocurrió con este opinador, este joven Mario Gómez, ¿qué opina usted el actuar de la PNC y la fiscalía no se hiciera cargo? ¿Cómo creen ustedes que puede golpear entonces a los periodistas también esta situación de que hay incertidumbre sobre quién maneja qué o quién tiene la orden de dónde proviene?
problema ahí es que la policía la policía ha tenido muchos problemas a lo largo de los años, pero vemos ahora mismo con preocupación cómo esta policía está olvidando sus deberes constitucionales y está actuando casi como la vigilancia privada del gobierno. La policía, por nuestra constitución, debe ser apolítica. La policía no debe meterse. Y lo que vemos ahorita es actuaciones totalmente arbitrarias. Lo que ocurrió ayer, nosotros hemos denunciado, y no solo como mesa, sino como APES en diversas ocasiones, cómo esto puede llegar a ocurrir, en el sentido de la policía se extralimita en sus funciones. Y lo decimos, es un riesgo para los periodistas, la gente que está todos los días recabando información. Y a muchas personas no le dan tanta importancia porque piensan que no les va a ocurrir. El caso de ayer es importante porque demuestra que las arbitrariedades van a ser generales y son una constante. La detención de ayer fue una ilegalidad. Una persona que se le dijo que que le iban a revisar por otra cosa, luego lo detuvieron, luego lo dejaron ir, luego la fiscalía dijo que no tenía nada. Eso es un llamado de atención no solo para el gremio. Nosotros ya venimos denunciando este tipo de cosas. Estas actuaciones arbitrarias son un llamado de atención para la ciudadanía, que se den cuenta que no hay garantías judiciales y que además la policía actúa como eso, como un brazo armado del régimen. Eso es terrible. Una pregunta, ¿ustedes han canalizado estas denuncias a través de la inspectoría de la PNC? Me la pregunta el otro, en su calidad de presidente de la APES, me gustaría saber cuál es la estrategia o la acción a seguir para poder sincronizar un poco la labor de los periodistas como también de los medios de comunicación, dado que en muchos casos no necesariamente el periodista representa el interés del medio y viceversa. ¿Qué se está haciendo para poder unificar este trabajo y a manera de que haya más fuerza de ejercer presión ante la esfera de poder? Bueno, primero nosotros hemos acompañado en el caso de las agresiones ocurridas en San Miguelito y otros tipos de agresiones, hemos llegado para decirle a los periodistas que los acompañamos donde ellos deseen, donde ellas deseen, para poner denuncias. No en todos los casos los periodistas, y eso es una cosa entendible, no en todos los casos los periodistas aceptan denunciar ante la Procuraduría. Nosotros como APES podríamos quedarnos hasta ahí y decir, bueno, nosotros registramos la agresión en nuestro centro de monitoreo y listo. Pero yo creo que es necesario probar el sistema. Y en este caso, como APES, y esperamos que también como mesa, vamos a ir a la Inspectoría de Seguridad Pública a poner esa denuncia y a iniciar un proceso. Eso es posible, es legal. Ahora, la moneda va a estar del lado de la Inspectoría para realmente ver si hace un trabajo, si se activa como tal y se investiga a estos policías que participaron en estas agresiones. Lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos con los brazos cruzados. Y como antes sabemos eso, porque sabemos que este momento es muy crítico. Y sabemos además que nuestra labor es cuidar y preservar que el gremio mantenga en un ambiente seguro en la medida de lo posible ejerciendo periodismo. Ahora, yo creo que este tipo de agresiones, los periodistas que están acá las han visto y se dan cuenta que no se trata con un tipo de medios. Estas agresiones han sido generales y se dan cuenta de las limitaciones que tienen a la hora de cubrir en espacios como la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está llamada y todavía se dice como la Casa del Pueblo, pero funciona como una casa, como una sucursal de casa presidencial, donde se limita y donde se pretende que los periodistas solo vean la realidad que el Estado pretende que se vea. Entonces, en ese sentido, yo sí veo que hay cada vez más conciencia de muchos periodistas de este tipo de agresiones son generales, por un lado. Y luego también estamos viendo mucha gente que se está inscribiendo a la FES, porque lo ve como una asociación representativa. Eso es importante. Al final, lo importante es que se dé cuenta que si se ataca a un periodista, se está atacando a todo el periodista. Y no solo eso, se está atacando el derecho que tiene la ciudadanía de recibir información. ¿Cuántas agresiones han registrado en lo que va del 2021 y cuánto ha aumentado en comparación a años anteriores? Vaya, el año pasado, todo durante el 2020 hubo el Centro de Monitoreo de APES registró 125 agresiones. Este año, hasta el 30 de agosto, llevamos 173. O sea, el aumento es considerable. Y como yo lo decía, si nosotros cuando aislamos el tipo de agresores,
la cantidad mayor de agresiones provienen de instituciones públicas. Y en este caso, de la Policía Nacional Civil, es digamos que el grupo con más agresiones de esas 173, 33 provienen de la Policía Nacional Civil. ¿De qué manera? De estas denuncias, digamos, la más actual, la de San Miguelito, ustedes pusieron la denuncia. ¿Qué respuestas han recibido ustedes? ¿Hay respuesta a estas denuncias o solo se quedan simplemente las denuncias? No, en el caso de lo de San Miguelito, lo que les decía es que eso lo haremos en los próximos días, en la parte de activar a la inspectoría. Eso todavía no está. Ahora, nosotros hemos dicho en numerosos comunicados, hemos dicho en numerosas ocasiones, llamados de atención a la dirección de la Policía Nacional Civil. No obtenemos ninguna respuesta. Ahora, tampoco nos vamos a quedar con una cuestión de solo denunciar. Nosotros lo que nos interesa también es que se deje de agredir a los periodistas. Por lo tanto, vamos a buscar diálogo también, si es necesario, con la dirección. Porque no puede ser, a ver, lo que no estamos dispuestos a tolerar es que este silencio la verdad que preocupa. Y cuando hay, además, usted no sé si recuerda el caso del periodista Jorge Beltrán Luna. Después de esa agresión que fue cometida por un subinspector, la respuesta de algunos funcionarios públicos fue decir que este agresor era un héroe. Y el director de esa chica se cayó. Fue cómplice de esa impunidad. Lo que no estamos dispuestos a dejarle pasar es que se siga callando. Se tiene que pronunciar. Y tiene además que decirle a los policías que ellos están para servir a la ciudadanía. Nosotros, periodistas, somos parte de la ciudadanía. No podemos. Y vamos a seguir. Y vamos a buscar el canal de diálogo. Lo que pasa es que aquí hay una realidad. Sociedad civil, y en este caso los periodistas, buscamos continuamente diálogo. El problema es que el gobierno no ve a nadie más como interlocutor válido. Y esa es una actitud bastante antidemocrática, por decir menos. ¿Y qué otras alternativas se han considerado para acompañar a los periodistas, además de ir y presentar la denuncia, sobre todo porque ya se ha denunciado desde APES acciones de intimidación, por una parte, y qué llamado también hacen a quienes dirigen los medios de comunicación, porque en algunos casos no han tenido los periodistas, aunque denuncien acuerpamiento de los medios, ¿verdad? Que también les exponen a cierto tipo de coberturas. Lo que pasa es que hay que, bueno, primero es importante insistir muchas veces sobre este punto, porque yo creo que hay bastantes personas que se han dejado contaminar por este discurso de odio y que piensan que los periodistas somos enemigos, somos opositores. Pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, fueron investigaciones periodísticas las que dieron a conocer cómo la Asamblea Legislativa intentó ocultar información, la gente debería valorar eso. La gente debería decir, gracias a investigaciones periodísticas, yo me doy cuenta que mis representantes en la Asamblea me quieren ocultar cómo gastan mi dinero. Yo creo que insistir muchas veces sobre este punto va a calar en algún momento en la gente. Eso por un lado. Y segundo, lo que no podemos hacer es no acudir a las instancias, a las instituciones en el país. Vaya, nosotros, vos preguntabas por lo de los medios. Es cierto, algunos medios no están interesados en eso. Nosotros podríamos haber dejado el hecho de decirle al periodista, vamos, te acompañamos a que pongamos una denuncia ante la Procuraduría. ¿Qué podemos hacer? Entonces, acudir a la inspectoría, acudir a cualquier instancia que sea necesaria para presionar a que haya una respuesta. Cuando se agoten los mecanismos en El Salvador, entonces tocará salir. Lo que no podemos es no decir nada. En ese sentido, yo creo que es una labor que puede parecer cansada, pero es necesaria. Se quisiera aportar algo sobre este tema del silencio. Colegas, yo creo que no es momento ya de silencio. Al gremio, como a muchos otros gremios, nos ha caracterizado un tanto de pasividad y nos ha estado embargando mucho el silencio. A veces un silencio determinado por el temor a las reacciones de los medios, a propósito de que la compañera habla de los medios, del papel de los medios en estas circunstancias. A veces nos hemos sentido intimidados precisamente por la reacción que tendrán los medios para los cuales trabajamos. Y yo les quiero decir que ya no es momento de estar guardando el silencio ni de estar viéndonos de manera individualizada. Es decir, ayer ocurrió algo importante durante la captura, el traslado, perdón,
de este joven, del señor Mario Gómez, sacaron a los periodistas que estaban adentro en la cobertura, es decir, los sacaron del sitio de cobertura, además de que les impidieron hacer las entrevistas a esta persona, que es el trabajo de los periodistas. Y lo sacaron de un sitio público, de un edificio público, de una delegación de la policía. Ni siquiera lo sacaron de una oficina, ¿verdad? Lo sacaron de la zona del parqueo, un espacio público. Les impidieron la realización de su trabajo, pero además los policías mismos salieron a cerrar el portón, a impedir totalmente el acceso a la prensa a ese espacio. Eso es un mensaje todavía que da continuidad a lo que ocurrió recientemente en el barrio San Miguelito, en el mercado. Es decir, es prácticamente el mismo hecho con diferente actitud. Aquí no hubo violencia, que les quebraran cámaras, pero es el mismo acto de impedimento del trabajo periodístico. Entonces, compañeros, yo creo que es momento de ir bajando, digamos, esa temerosidad que nos ha caracterizado a decir lo que nos pasa como gremio, a denunciar. No tengamos miedo, primero tenemos que generar un registro de lo que nos está ocurriendo, porque entonces si no generamos ese registro, si no denunciamos, como ha dicho César, si no hacemos uso también de la institucionalidad de este país para poder decir qué es lo que nos está ocurriendo, vamos a quedar ahogados en esa burbuja del silencio. Eso por un lado, y por el otro, quiero decirles también que en este ámbito, en este momento de agresividad institucional, porque la policía es una institución que debería de proteger el ejercicio de nuestro trabajo periodístico, pero está haciendo todo lo contrario. Y en este momento de agresividad está ocurriendo mucho, digamos, el decomiso, los intentos de decomiso de nuestros instrumentos de trabajo. Nuestros instrumentos de trabajo no pueden ser decomisados arbitrariamente por la policía ni por ninguna otra autoridad, salvo que exista una orden de un juez. Es la única forma. No le pueden tocar, no nos pueden quitar los aparatos celulares, los teléfonos celulares, porque son instrumentos de trabajo para la difusión del pensamiento. No nos pueden quitar las libretas, ni siquiera nuestros lapiceros, porque son nuestros instrumentos de trabajo, mucho menos una cámara, u obligarnos a borrar imágenes de nuestras cámaras. Eso está protegido en el artículo 6 de la Constitución de la República, en el párrafo 2 del artículo 6, y también está respaldado en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. O sea, estamos protegidos, ¿verdad? Tenemos cómo argumentar cuando una autoridad quiera cometer una arbitrariedad de este tipo. Entonces, el llamado final pues es ese. Desde la mesa también queremos pedirles a ustedes que reflexionemos sobre eso. Si en algún momento hemos estado con criterios individualizados, es momento de unificarnos, de autoprotegernos entre nosotros. Ya vimos ayer la reacción de los abogados, un tanto tardía, de los trabajadores judiciales, de los jueces, un tanto tardía, pero es necesario hacerlo. Es decir, nosotros tenemos un gran poder que todavía creo que no lo hemos valorizado. Nosotros somos los únicos profesionales que tenemos el poder de tener el acceso a micrófonos, a medios de comunicación, pero creo que no lo estamos usando con todo el potencial que eso nos puede provocar para defender la democracia, que es uno de los retos que tenemos en estos momentos. César, una preguntita breve. Dentro de estos 173 casos que ustedes están denunciando sobre conductas arbitrarias de la policía, bueno, algunos de fondo de la policía, ¿la Fuerza Armada no recuerda ninguno o tiene algunos varios? Sí, pero solo para aclarar, estos 173 agresiones son de diverso tipo. Y aquí, por ejemplo, el centro de monitoreo incluye agresiones físicas, tanto como despidos, limitaciones al trabajo de los periodistas, como que ocurrió ayer. Te voy a decir, en el caso, esto para este año, de Fuerza Armada tenemos una, Policía Nacional Civil 33, funcionarios públicos 19, el CAM de San Salvador, por ejemplo, una.
Por eso digo que la policía es sustancialmente la mayor en este caso, 73. Entonces yo quería saber, así como la abogada que eres, realmente, ¿qué marco nos puede proteger el ejercicio periodístico y cómo debemos de, digamos, contactar cuando pase alguna situación de a quién o cómo? Sí. Bueno, primordialmente está la Constitución de la República, que ya mencionaba Serafín, el artículo 6 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. Lamentablemente, como todas y todos conocemos, en este momento estamos en un proceso en el que se está queriendo hacer un cambio prácticamente total de la Constitución de la República, lo cual en determinado momento podría venir a modificar esa situación de garantía que por hoy se tiene. En el nuevo proyecto que se está manejando, que todavía no ha entrado a la Asamblea Legislativa, pero parece ser inminente que se va a incorporar, se incluye, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública, pero en la práctica lo que se está viendo es un retroceso en temas de transparencia, acceso a la información pública, que limita también el ejercicio periodístico en razón de la Contraloría Social que la prensa hace a las acciones del Estado. La Constitución de la República, pero también instrumentos internacionales que viabilizan y garantizan la labor periodística. Por hoy se cuenta con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la cual se puede acudir, pero vale la pena decirlo, estamos en un momento en el que la Procuraduría poco está pronunciándose en razón de las violaciones a derechos humanos que sistemáticamente se están viendo, y en relación también a ese control a la institucionalidad del Estado y al deterioro que se está teniendo en temas de democracia, que lastimosamente es mínima democracia la que teníamos en este país, pero en este momento es un retroceso significativo el que se está teniendo en razón de toda la captura institucional que se tiene por parte del oficialismo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es originalmente por Constitución de la República la encargada de defender los derechos humanos de todas y todos, y en este caso del gremio periodístico, pero no lo estamos teniendo, y el problema que tenemos en este momento es ante la captura de la institucionalidad del Estado, en donde tenemos a órgano ejecutivo, Asamblea Legislativa, inicialmente Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero con la reforma que se ha promovido a la ley de la carrera judicial, ahora también baja a nivel de la judicatura, a nivel de jueces de paz, jueces de cámara, magistrados de cámara. Hay una captura institucional, además de Fiscalía General de la República, Instituto de Acceso a la Información Pública y así una serie de instituciones, lo cual deja en desamparo a la población, principalmente porque ante violaciones que se puedan estar dando o emisión de legislación contraria a derecho, no permite, por ejemplo, acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a efecto de buscar justicia. Entonces, es esa concentración de poder y el hecho de que no exista un sistema por hoy de pesos y contrapesos que regule lo que una instancia pueda hacer en detrimento de los derechos humanos, pone realmente en desamparo jurídico a la población en su conjunto, y en este caso al gremio periodístico. Sobre esto de lo que del marco que nos protege, también el gobierno actual y todas las instituciones controladas por el gobierno están violentando marcos normativos internacionales. Por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene diversos tratados, diversos instrumentos que el Estado salvadoreño tiene que reconocer y cumplir, ¿verdad? Entre ellos, varios relacionados con el ejercicio periodístico, con la libertad de expresión. A no ser que se salga de la OEA y renuncie al sistema interamericano, pero
mientras eso no suceda, el Estado salvadoreño tiene la obligación de hacerlo, igual con instrumentos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que también se refieren a temas de libertad de expresión y derecho de información. Yo quería decir, para completar todo lo que se ha dicho, es que si hubiera una intención real del oficialismo de fortalecer el trabajo periodístico o la libertad de expresión, mejor deberían retomar la Ley de Protección a Periodistas, que fue presentada hace un par de años, que la asamblea anterior no tuvo voluntad política para aprobarla, hicieron el simulacro a última hora, pero no la aprobaron, y que la actual legislatura, si lo quisiera hacer, tiene los votos para aprobarlo. Entonces, en vez de pensar en un marco que restrinja el ejercicio periodístico, que es lo que quieren hacer, mejor nosotros como Mesa de Protección a Periodistas les instamos a que retomen esa propuesta de Ley de Protección a Periodistas, y estamos en disposición de dialogar, de discutir, de conversar. Como decía César, nosotros en ningún momento hemos cerrado la disposición a interactuar con las instituciones. Entonces, ahí hay una propuesta. Entonces, si quieren discutir sobre libertad de expresión, sobre periodismo, bueno, retomamos ese proyecto de ley. Esa sería una buena contribución. Otra sería respetar la Ley de Acceso a la Información Pública. Porque también acuérdense que la bancada oficialista tiene ahí en agenda un pliego de reformas que terminarían de sepultar el acceso a la información, ¿verdad? Que han sido detenidas por las protestas, por las críticas que ha habido, pero la tienen ahí, donde quieren declarar información reservada, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, y ponerle velos a información oficiosa que debe ser pública según la ley, sin necesidad de que alguien la solicite. Yo finalmente quisiera recordarle a este gobierno, o quizás más que recordarle al gobierno, a la gente, que el presidente Bukele y el grupo que gobierna el país llegaron al poder haciendo promesas de transparencia, prometiendo dar acceso a la información, prometiendo rendir cuentas, prometiendo no actuar de manera corrupta. Ahí están los tweets del presidente Bukele, ahí están los videos que ahora se viralizan, donde Bukele hace 5 años decía que había que transparentar la gestión pública, pero ahora están haciendo todo lo contrario. Entonces sería interesante que la población les exija que cumplan lo que prometieron y no tolerarles que estén actuando en sentido contrario. La ley Aladí va en contra de las promesas de transparencia. El intento de reformar la ley va en contra de las promesas de transparencia. El control que ahora tienen del Instituto de Acceso a la Información Pública, que decía Loida, va en contra de su promesa de la transparencia. Entonces, que la gente, sobre todo la que votó por ellos, que les exija que ahora cumpla. Además, César, lo que decía César, que la gente se preocupe por defender la libertad de expresión y el acceso a la información. No solo por las vulneraciones que puedan sufrir las y los periodistas, y eso repercute en su derecho de información, sino que porque también directamente pueden ser afectadas. Eso lo vimos ya con la detención arbitraria de Mario Gómez. Cualquier persona que exprese algo, aunque no sea periodista, cualquier persona que exprese algo que no le guste al gobierno, en este caso Mario Gómez estuvo explicando sobre posibles efectos negativos del Bitcoin, puede ser detenido. Puede ser detenido. Mario Gómez participa en un space de Twitter en la noche y en la mañanita está detenido. Así como hacían antes las dictaduras. La diferencia que si Mario Gómez hubiera sido detenido, si estuviéramos en los 70, donde no hay redes sociales, donde no se puede hacer la bulla, Mario Gómez queda desaparecido. O después, esa es la diferencia de hoy con los años 70. Así como operó la policía con Mario Gómez, así operaban los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares en los años 60, 70 y 80. Alguien decía algo y lo iban a agarrar y era desaparecido, o terminaba asesinado. Ahora Mario Gómez sale porque, bueno, logra
mandar un mensaje que lo llevan y la bullen en las redes sociales y los periodistas van y cubren y esa presión hace que lo suelten. Pero es así, si ustedes revisan, el modus operandi es el mismo. Resulta que no había orden de detención contra Mario Gómez. Hasta se les olvidó pedirle a su fiscal que les diera una orden. No tenían orden. Hubieran sido un poquito más delicados, le hubieran dicho al fiscal, va, hey, mandanos una orden para detener. Pero ni siquiera eso. No tenía orden la policía. Y ya después cuando lo tienen y la gente empieza a protestar, ¿y por qué? ¿Y por qué lo tienen? Ya dicen que era porque había estado mandando mensajes sobre las cuentas bancarias y resulta que no era cierto. Claramente era porque había expresado opiniones en contra de una política que el gobierno está dispuesto a imponerla a pesar de que es de rechazo popular. Me refiero al Bitcoin. Entonces, yo creo que la gente tiene doble razón para preocuparse por lo que está pasando con la libertad de expresión. Una, porque se vulnera el ejercicio del periodismo y eso repercute en su derecho de acceso a la información. Y dos, porque puede ser directamente afectado en cualquier momento. Dice algo y se lo puede levantar la policía como Mario Gómez. ¿Cómo visualizan el panorama de esta realidad para los periodistas? ¿Van a haber más afectaciones o cómo lo ven ustedes? Afectaciones, en ese sentido, sí, por detrás. Es que, y no queremos ser de mal agüero, es simplemente que si uno comienza a ver las señales que hay ahora mismo y cómo es de progresiva la escalada de ataques, es que vamos hacia eso, vamos hacia más agresiones. ¿Y por qué? No hay nadie poniendo cordura. Es decir, después de que haya un atentado o una agresión contra un periodista, lo que vemos es que celebran los funcionarios. Eso alimenta a que otros funcionarios, ya sean policías o sean diputados o ministros, crean que eso está bien. No hay consecuencias ante irracionalidades de este tipo. Entonces, no creemos, y lo hemos dicho varias veces, no creemos que vaya mejor. De hecho, por desgracia va a peor. Y por lo tanto necesitamos estar unidos y denunciar juntos lo que está ocurriendo. Serafín decía algo importante, ayer, y tuvo que esperar la aprobación ilegal, y esto es ilegal porque nuestra Constitución dice que reformas de ese tipo tienen que ser desde la Corte Suprema de Justicia a la carrera judicial y no a la Asamblea Legislativa. No tiene iniciativa de ley en ese caso, ¿verdad? Tuvo que pasar una reforma ilegal para que muchos jueces se pronunciaran. El problema de la comodidad. A veces podemos creer que no nos metemos y no queremos decir nada porque es mejor y así evito que me pase algo. Pero aquí te das cuenta que si te quedas callado, al final estás siendo cómplice de muchas cosas. Los jueces se dieron cuenta de mala manera por eso. Y ayer salieron y lo hicieron bien y valientemente. Está bien. Ese ejemplo debería seguir muchos ciudadanos. Muchos ciudadanos que no están... Es que cuando hay cosas que son ilegales, uno no está obligado a cumplir. Los ciudadanos no están obligados. Esperamos también que nos demos cuenta de eso. Muchísimas gracias. Si nos regalan los nombres y los cargos, por favor. Mi nombre es César Fogaga, yo soy presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Loida Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado de